Título sexto del trabajo y la previsión social. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. 1. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. 2. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. 3. Queda prohibido la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. 4. Por cada 6 días de trabajo deberán disfrutar el operario de un día de descanso cuando menos. 5. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud. En relación con la gestión, forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Sexto, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que determinen los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de la comisión especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 7. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 8. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 9. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa regulada de conformidad con las siguientes normas. Una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno fijará de porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. B. La comisión nacional practicará la investigación y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinvención de capitales. C. La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existen nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen. La ley podrá exceptuar la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años a los trabajadores de exploración y a otras actividades cuando lo justifiquen su naturaleza y condiciones particulares. Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta agradable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes y ajustándose al procedimiento que determine la ley. F. El derecho de los trabajadores a partir de las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección y administración de las empresas. 10. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se presenta sustituir la moneda. 11. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajador extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajos. 12. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones
cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones de las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones que administren los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas de procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías, demás servicios necesarios a la comunidad. Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 200 habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será mayor de 5.000 metros cuadrados para el restablecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juegos de azar. 8. 13. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. 14. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejecución de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrón no contrate el trabajo por un intermediario. 15. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizarla de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción. Cuando se trate de mujeres embarazadas, las leyes contendrán al efecto las sanciones precedentes en cada caso. 16. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defender de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 19. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. 20. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio para los diversos factores de los 18. Armonizar los derechos de trabajo por los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de antelación a las juntas de conciliación y arbitraje y de la fecha señalada como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. 19. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 20. Las diferencias a los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a las decisiones de una Junta de Conciliación y Arbitraje formado por igual número de representaciones de los obreros y de los patronos y uno del gobierno. 21. Si el patrono se negara a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de 3 meses de salario, además de las responsabilidades que
le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuera de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 22. El patrono el patrono que despida a un obrero sin causa justificada o a ser ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte de una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajo a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de la indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario cuando se retire el servicio por falta de propiedad del patrono o por recibir en él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él. 23. Los créditos en favor de los trabajadores por los salarios o sueldos vengados en el último año y por indemnización tendrán preferencia sobre cualquier otra en los casos de consulta o de quiebre. 24. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociaciones, familiares o dependientes, solo será responsable el mismo trabajador y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia ni serán exigibles dichas deudas por las cantidades excedente del sueldo del trabajador en un mes. 25. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuita para estos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo por cualquier otra institución oficial o particular. En la presentación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y en igualdad de condiciones tendrá prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. 26. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberán ser legalizado por la autoridad municipal competente y avisado por el cónsul de la nación donde trabaja tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias se especificará claramente en los gestos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 27. Serán condiciones nulas y no obligará a los contrayentes aunque se expresen en el contrato. A las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole del trabajo. B. Las que fijen un salario que no sea remunerado juicio de las juntas de conciliación y arbitraje. C. Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción de del jornal. D. Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario cuando no se trate de empleados o esos establecimientos. Las que entrañen obligaciones directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. Las que permitan retener el salario en concepto de multa. G. Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones o que tengan derecho por accidente del trabajo y de enfermedades profesionales, perjuicios organizados por el incumplimiento del contrato o despedirse de la obra. H. Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio de los trabajadores. 28. Las leyes determinarán los bienes que constituirán el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales, sin embargo, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. 29. Es de la utilidad pública de la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 30. Asimismo serán considerables de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados. 31. La aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los estados en sus respectivas jurisdicciones.
pero es en la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a ramas industriales y servicios. 1. Textiles. 2. Eléctrica. 3. Cinematografía. 4. Hulera. 5. Azucarera. 6. Minera. 7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas, y los productos laminados de los mismos. 8. De hidrocarburos. 9. Petroquímica. 10. Cementera. 11. Calera. 12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas. 13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos. 14. De celulosa y papel. 15. De aceites y grasas vegetales. 16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello. 17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ellos. 8. Ferrocarrilera. 19. Madera básica, que comprenda la producción de aserradero y la fabricación de triple o aglutinados de madera. 20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio. Y 21. Tabacalera, que comprende el beneficio fabricación de productos de tabaco. 22. Servicios de banca y crédito. B. Empresas. 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. 2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que se les sean conexas. Y 3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentran bajo jurisdicción federal en las aguas territoriales en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación. También será competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas, contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa, obligaciones patronales en materia educativa en los términos de ley y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como las de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local en los términos de la ley reglamentaria correspondiente. B. Entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. 1. La jornada diaria máxima del trabajo diurna y nocturna será de 8 y 7 horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán por un 100% más de lo remunerado fijado por el servicio ordinario. En ningún caso el trabajador extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. 2. Para que cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos con goce de salario íntegro. 3. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuenta pueda ser disminuida durante la vigencia de estos, sujetándose a los dispuestos en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley. En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las entidades de la República. 5. A trabajar igual corresponderá a salario igual sin tener en cuenta el sexo. 6. Solo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes. 7. La designación de personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de administración pública. 8. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad en igualdad de condiciones. Tendrá prioridad quien representa la única fuente de ingresos en su familia. 9. Los trabajadores solo podrán ser despedidos o cesados por causa justificada en los términos que inflige la ley. En caso de separación injustificada, tendrá derecho de oportunidad por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo al procedimiento legal. En los casos de suspensión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida.
10. Los trabajadores tendrán el derecho de asociación para la defensa de sus intereses comunes. Podrán asimismo hacer uso del derecho de huelga previo al cumplimiento de los requisitos que determine la ley respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra. 11. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas. A. Cubrir los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. B. En caso de accidentes o de enfermedad, se conservará el derecho al trabajador por el tiempo que determine la ley. E. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otras 2 después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Además disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. D. Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas en los casos de la proposición que determine la ley. Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficios de los trabajadores y sus familiares. F. Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamientos o en arrendamiento o venta conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado, mediante la aportación de las aportaciones que haga, establecerá un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquiera en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o a pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social, regulándose a su ley en las que corresponda la forma, el procedimiento conforme a los cuales se administre el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. 12. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrados según lo previo en la ley reglamentaria. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal. Los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. 13. Los militares, marinos, personal de servicio exterior, agentes del Ministro Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministro Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal y los estados y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidades en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de determinación del servicio fue injustificado, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y además prestaciones a que tenga derecho sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades de la orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, en fin de proporcionar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministro Público, es de las corporaciones policiales y de los servicios periciales de sus familias y dependientes instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea Armada, las
las prestaciones a que se refiere el inciso F de la fracción 11 de este apartado en términos similares a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones. 8. El Banco Central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por los dispuestos en el presente apartado. 14. La ley determinará los cargos que serán considerables de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección del salario y gozarán de los beneficios de seguridad social. Título séptimo. Prevenciones generales. Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entiendan reservadas a los estados. Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de federación, ni otro de un estado, que sea también de elección. Pero el nombrado puede elegir entre ambos al que quiera desempeñar. Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto determinado por la ley posterior. Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los estados del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de ingresos correspondientes bajo las siguientes bases. 1. Se considera remuneración o retribución toda percepción o en efecto o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos del viaje en actividades oficiales. 2. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 3. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales del trabajo, derivada de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no debería exceder la mitad de las ramificaciones establecidas por el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 4. No se concederá ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberse de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos sin que éstas se encuentren asignadas por la ley. Decreto legislativo contra colectivo o condiciones en general de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 5. La remuneración y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. 6. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes que hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de los establecidos en este artículo. Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, protestará las
presentes la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Sí.